Y dice un dicho que la verdadera Navidad es cuando Jesús nace en cada corazón. Amén. Y yo creo que es así, ¿no? Poder comprender el significado de la Navidad y de la verdadera Navidad es cuando Jesús nace en esos corazones que se abren a Él. Y hay un coro o una canción muy conocida que la mayoría entonamos la noche de la Nochebuena. Mm, ¿Cuál será? ¿Cuál es la canción más exactamente? Muy bien, Patricia. Noche de paz, mm. noche de amor, noche de paz. ¿Y qué opina usted de la paz? ¿Es noche de paz? Oh, la vida. ¿Cuán necesaria es la paz? Ustedes saben que hay una historia que fue verídica. En la Primera Guerra Mundial, cuando estaban los batallones enemigos en las trincheras y en ese momento eran todos con armas, con disparos de un lado al otro, pararon los dos ejércitos enemigos de la Primera Guerra Mundial para conmemorar la Navidad. Y hubo intercambio, inclusive de regalos entre los soldados de un ejército y del otro, festejando la noche de paz. Y yo tengo una pregunta. Nosotros siempre pedimos paz, todos deseamos la paz. Mm, Ahora la pregunta ¿es posible la paz sin justicia? mm, mm. Sí, sí. Por eso vamos a leer un texto característico en Isaías capítulo 32, versículo 15 al 18. Yo lo voy a leer en una versión. Por eso creemos y necesitamos la paz, pero firmemente expresamos que sin verdadera justicia no puede haber paz. Por eso es que nosotros, al celebrar la llegada del Señor Jesús, el nacimiento del Salvador, también estamos celebrando la presencia de la verdadera justicia de Dios para con la humanidad. Dice Isaías 32, 15 al 18 de la siguiente manera. Vamos a leer en el nombre del Señor. Hasta que hasta que al fin desde el cielo se derrame el Espíritu sobre nosotros. Entonces volverán a producirse enormes cosechas. Entonces la justicia regirá en todo el país y, fruto de la justicia, la paz. La quietud y la confianza, acá se vuelve a repetir hoy, estad quietos, ¿eh? La quietud y la confianza reinarán para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilamente en su tierra. Ahora, ¿qué es la justicia? No se refiere a la justicia por mano propia. Es indudable que la justicia humana es incompleta. Los jueces se compran y se venden, pero es indudable que nosotros necesitamos tener fundamentalmente las condiciones de la justicia, Mm, porque desde el punto de vista humano es una acción la justicia, pero desde el punto de vista divino, el Señor establece su justicia siempre hacia el lado de los más desfavorecidos. Siempre el Señor va a estar del lado de aquellos que sufren, del pobre, del huérfano, de la viuda, del desclasado, del que quedó al costado del camino, en aquellos tiempos como en estos tiempos. Esto no ha cambiado. Por eso es tan importante cuando los otros textos, dice, por ejemplo, Lucas 1, 32, 33, dice, el Señor Dios le dará a Jesús el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Él gobernará con justicia. Es decir, mm. ya dejamos preestablecido que el gobierno que promete el Señor Jesús, mucho más en diferencia de todos los gobiernos de los hombres y de los reinos de la tierra, el gobierno de Jesús será un gobierno de justicia.
Isaías también lo menciona, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, admirable, consejero, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, el aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin, y será un reino con derecho y con justicia para siempre. Y entonces allí viene mi reflexión en esta tarde, decir, Señor, ¿y cómo podemos hacerlo nosotros? Porque no estamos en el gobierno. Eh, Fíjense, por ejemplo, la injusticia. Podríamos hablar de muchísimas injusticias. Injusticias en los gobiernos pasados y presentes. Es justicia, por ejemplo, que a los jubilados le quiten la medicación y los senadores pasen a cobrar a partir de enero 9 millones de pesos. Es justicia eso. Se da cuenta que nuestra sociedad en sí está tan fundada con simientes corruptas de pecado, de injusticia, y que todos los sistemas apuntan a que usted saca algo y está podrido. Entonces, si nosotros como iglesia no nos levantamos con un mensaje profético, como siempre decimos, el mensaje de la iglesia tiene que ser equidistante de todo tipo de poder. Y lamentablemente, muchas iglesias evangélicas, lamentablemente, muchos pastores y congregaciones se han encolumnado tanto con el gobierno anterior y otros tantos con este gobierno, y ninguno de los dos bandos debería estar teñido por esos mantos políticos, por decirlo de alguna manera, porque la iglesia está llamada a otra cosa. Estamos llamados a ser protagonistas del reino de Dios. Y el protagonismo del reino de Dios es como hizo Jesús. Jesús denunció todas las escalas de poder corrupto, al poder de Roma, al poder religioso, al poder de aquellos que se querían aprovechar de los pobres, de los publicanos, de los que llamaban pecadores. Él estuvo del lado de toda esa gente. Entonces mi pregunta es, para que haya una verdadera justicia, ¿de qué lado tiene que estar la iglesia? Hoy cuando nuestra hermana de la iglesia podríamos amucharnos un poquito y hacer lugar para el más necesitado, pero claro que debe ser así. No nos quedemos con la tranquilidad de la noche de paz. No va a venir si nosotros no hacemos justicia. Ahora, no estoy hablando, insisto, con esto de la justicia por mano propia, de ninguna manera. Estamos hablando de hacer la justicia, como dice la palabra, oh hombre, ¿qué quiere? ¿Qué ha declarado Dios que es bueno? ¿Qué pide el Señor de ti? Miqueas 6:8. Solamente hacer justicia, amar misericordia y que te humilles ante tu Dios. Eso es lo que es el hacer justicia en este tiempo. Como creyentes, claro, si tuviéramos espacios de poder para decidir, nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones serían distintas. Pero aún así, como siempre decimos, desde nuestra cotidianeidad, desde el lugar donde nos toca vivir, desde el lugar donde nos toca ejercer nuestra ciudadanía como, no solo como ciudadanos argentinos, sino también como ciudadanos del reino de los cielos, tener ese mensaje que ilumine a otros, que convoque a otros, en algunos casos al arrepentimiento, en otros casos los va a combinar a hacer acciones de amor, de entrega, como decía hoy el devocional y varios textos que se mencionaron, un corazón dispuesto, toma mi vida, toma mi corazón, Señor, te lo entrego a ti pero ¿para hacer qué? Justamente esto, para amar, misericordia, para dar ejemplos de justicia. No podemos darnos el lujo de ser una iglesia apática, de ser cristianos indiferentes. No nos puede dar lo mismo que ver sufrir a uno, al otro y no hacer nada. Yo entiendo que muchas veces es más fácil reunirnos en los templos, alabar al Señor, cantar. Hay un pueblo que vive muy feliz y es verdad, en Cristo tenemos nuestra confianza, nuestro gozo, pero no podemos cegar, no podemos ignorar la necesidad. Por eso la verdadera noche de paz tiene que ser una noche con justicia y que desde nuestras posibilidades, desde nuestros alcances, podamos extender una mano de amor, de misericordia, de comprensión, tener en cuenta al otro. ¿Sabe qué pasa con nuestra sociedad? No nos tenemos en cuenta, no nos importa el otro.
Fíjese lo que pasa en el tránsito, fíjese lo que pasa en las decisiones políticas. Es decir, el sistema de por sí, de pecado, está tan metido en el corazón de la gente y del pueblo y de las personas que no creen en el Señor, que justamente le importa solamente ellos y nada más que ellos. Ese narcisismo letal que vive el ser humano hoy, lamentablemente se permea en la iglesia también. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Para que haya una verdadera noche de paz, tiene que haber una noche verdadera de justicia, una noche verdadera de buenas voluntades, una noche verdadera de buenas entregas y una noche verdadera de un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Es un llamado, es un llamado. Sinceramente, a mí me combina esto de yo sé que tenemos que celebrar, como decíamos el domingo pasado, compartir con la familia. Algunos son creyentes, otros no son creyentes. Algunos van a querer orar en la mesa, otros no van a querer orar en la mesa. Algunos van a darle un tiempo a la reflexión, otros no. En fin, pero como digo siempre, que desde nuestra postura, que nuestro accionar como creyentes, verdaderamente haga la diferencia. Cuenta una historia que en el medio del campo una familia que su padre había quedado sin trabajo y estaban celebrando la Nochebuena. Era una pequeña cabañita, muy humilde, pero bien preparada, bien ornamentada para recibir, celebrar la Nochebuena y recibir la Navidad. Y entonces el padre, conforme a la tradición que le había enseñado sus padres, encendió una vela y puso una vela en la ventana que alumbraba hacia lo lejos. Y como una señal y un lugar libre en la mesa, esperando que por ahí podía ser el Señor el que se viniera a sentar. Para sorpresa de ellos, en un momento de la noche, cuando estaban cenando, un caminante golpea la puerta y les dice, miren, yo me he perdido, estoy caminando, vi la luz a lo lejos y como dice el dicho, vi luz y entré. Dice, me perdí porque estuve en el pueblo buscando, traigo una carta de respuesta para una persona que está buscando trabajo y que lo han convocado y no lo puedo encontrar. ¿Y sabe quién era ese hombre a quien lo estaban convocando? Al dueño de casa, que había pedido trabajo. Y por esa luz encendida que alumbraba y atraía al caminante, no fue una luz solamente para bendecir, sino que también fue una luz para ser bendecido. Entonces me trajo esta anécdota, la reflexión de decir, ¿podré yo encender una luz en mi ventana en esta noche buena? Claro, si pongo una vela se va a apagar por el viento, y menos en Río Grande o acá, que tenemos viento de sobra. Pero quiero decir esto simbólicamente. Habrá una luz encendida en mis actitudes, en mis reflexiones y mi forma de ser, que atraiga, o será que mi forma de ser, mis actitudes, mi mensaje aleja a las personas. Es indudable que es un momento de reflexión y de llamado a ser más como Jesús. Y yo necesito que renazca también el Señor en esperanza en mi corazón, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, los que, como decíamos hoy, los que una vez estuvieron allí representando en el pesebre y hoy no los tenemos en la iglesia, pero confiamos que van a volver a alumbrar sus corazones con la presencia de Jesús. Por eso te invito, hermano, hermana, que encendamos esa luz de justicia, que es Jesús. O sea, la justicia de Dios es Jesús, ¿no? Me estaba olvidando algo tan importante, que cuando hablamos de justicia de Dios en la Biblia, estamos hablando de que Jesús cumplió la justicia de Dios por todos nosotros para salvarnos y Amén. que no necesitamos más nada, ni que nadie más muera, sino que ya murió el Señor como Cordero de Dios que vino a salvar al mundo. Así Amén. que quisiera tener unas palabras de oración con la ayuda del Espíritu Santo para que reflexionemos en profundidad si podemos encender esa luz en nuestro hogar y en nuestro corazón para esta noche buena. Querido Padre, en el nombre de Jesús,
Nosotros todos, seguramente los que escuchan, los que no escuchan, nadie va a querer la no paz. Queremos la paz, necesitamos la paz. Pero como dice tu palabra, sin justicia no hay paz. Y nosotros creemos, Jesús, que tú eres la justicia Aleluya. verdadera, Excelente. hecha para nuestra salvación y para que tu justicia se manifieste en medio de nuestra vida y de nuestra sociedad hoy en día, Señor. Mm. Somos tus representantes. Somos la sal y somos la luz. Tú lo dijiste. Y necesitamos esta nueva Navidad llamarnos a esa reflexión. ¿Podremos poner una luz como guía, como señal de que tú vives en nosotros y que como tú vives en nosotros, quieres vivir en aquellos corazones que todavía hay oscuridad, Mm. que todavía hay tinieblas, Mm. que todavía no está alumbrada la luz de la esperanza? Por eso, Señor, permítenos ser portadores de la luz y de la justicia al compartirte con otros, Señor. Y como decía tu palabra, hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol del mediodía, el salmo que se ha leído.